Hay una ciudad en el planeta que no tiene petróleo, no tiene el ejército más grande, no tiene la economía más poderosa. Y sin embargo, cuando algo pasa allí, tiemblan las bolsas de valores, se reúnen de urgencia los presidentes y el mundo entero contiene la respiración. Esa ciudad no es Washington, no es Moscú, no es Pekín. Es una colina de piedra caliza rodeada de desierto, con calles angostas y muros antiguos. Jerusalén. En los últimos años, cada decisión sobre Jerusalén ha encendido protestas, guerras, boicots, amenazas de bombas nucleares y llamados a la paz. Cuando Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital de Israel, hubo disturbios desde Gaza hasta Indonesia. Cuando se habla de dividirla o internacionalizarla, las negociaciones se rompen, las alianzas se fracturan y los discursos se vuelven incendiarios. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta ciudad para que naciones que no creen en la Biblia, que se declaran laicas o incluso ateas, reaccionen como si algo sagrado estuviera en juego? ¿Por qué Jerusalén se ha convertido en el centro emocional, religioso y geopolítico de millones de personas que nunca han puesto un pie allí? En Zacarías 12:3, Dios declara: «Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Hoy vamos a ver por qué esta profecía describe con precisión el mundo en el que estamos viviendo. Y por qué Jerusalén seguirá siendo un problema para el mundo, pero una señal para aquellos que conocen la palabra de Dios. Imagina por un momento que eres un mediador de paz en las Naciones Unidas. Has trabajado años en diferentes conflictos. Has visto guerras civiles, disputas fronterizas, golpes de Estado. Pero hay un tema ministrada por la ONU, y otra parte se levanta de la mesa. Hablas de compartir los lugares santos, y los líderes religiosos te acusan de profanar lo que consideran intocable. Mires por donde mires, Jerusalén parece una pieza imposible de encajar en el rompecabezas de la paz mundial. No se trata solo de política. Para judíos religiosos, Jerusalén es el lugar donde Dios hizo reposar su nombre, el centro del mundo, el punto donde, según la tradición, Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Para los musulmanes, es el sitio desde donde creen que Mahoma ascendió al cielo, la tercera ciudad más sagrada del Islam. Para los cristianos, es el escenario de la crucifixión y resurrección de Jesús, el lugar donde el Hijo de Dios derramó su sangre. Cuando una ciudad se convierte en el corazón emocional de tres religiones que juntas suman más de la mitad de la población mundial, cualquier decisión sobre ella se vuelve explosiva. Y sin embargo, detrás de tanta pasión, tanta bandera y tanto discurso, la Biblia dice algo mucho más profundo. Jerusalén es una piedra pesada que Dios mismo ha puesto en medio de las naciones. Zacarías profetizó en un tiempo de ruinas. Jerusalén había sido destruida por Babilonia, el templo estaba en escombros, el pueblo regresaba del exilio con más preguntas que respuestas. ¿Dios nos ha abandonado? ¿Seguimos siendo su pueblo? ¿Esta ciudad todavía tiene algún futuro? Y es ahí donde Dios levanta la voz a través del profeta y traza un mapa profético que va mucho más allá de su época. Escucha de nuevo las palabras de Zacarías 12:3. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. En hebreo, la idea es la de una piedra de carga, una roca tan pesada que quien intente levantarla termina lesionado. La imagen era familiar para los hombres de aquella época. Intentaban demostrar fuerza levantando piedras enormes, pero si calculaban mal, se desgarraban músculos, se rompían huesos, quedaban marcados. Dios está diciendo: las naciones van a intentar mover a Jerusalén, manipularla, controlarla, usarla para sus proyectos políticos y religiosos. Pero cada intento dejará heridas. La historia lo confirma. Babilonia quiso borrar su identidad y terminó siendo un imperio más en los libros de historia. Roma la destruyó en el año 70 después de Cristo. Aplastó la rebelión judía, pero no pudo borrar el anhelo del pueblo por regresar. Siglos después, los cruzados derramaron sangre para conquistarla en nombre de la cruz
y terminaron expulsados. El Imperio Otomano la administró durante 400 años, pero no pudo convertirla en una ciudad cualquiera. El mandato británico salió de allí reconociendo que era el problema que nadie sabe cómo resolver. Y en el siglo XX, cuando las Naciones Unidas proponen un plan para internacionalizar Jerusalén, la realidad de la guerra y del conflicto rebasa los papeles. Desde entonces, esa piedra pesada ha seguido en el centro del escenario, y cada generación que intenta cargarla queda desgarrada por dentro. La profecía también dice algo inquietante. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Durante siglos esto sonaba exagerado. ¿Cómo podrían todas las naciones enfocarse en una sola ciudad? Pero hoy, con las cámaras de noticias transmitiendo en vivo, con resoluciones en la ONU, con protestas en universidades de todo el mundo, con boicots económicos y amenazas de guerra, vemos cómo Jerusalén se ha vuelto un termómetro moral, político y espiritual del planeta. Lo que se decide allí provoca reacciones en países que están a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, este pasaje no es solo un análisis geopolítico adelantado. Es una declaración espiritual. Dios está diciendo: yo he puesto a Jerusalén en el centro de la historia, y la forma en que las naciones reaccionan ante esta ciudad revela la forma en que reaccionan ante mí. Aquí aparece otro detalle clave en Zacarías 12. En los versículos siguientes, Dios promete defender a Jerusalén, pero también habla de un momento en que el pueblo mirará a mí, a quien traspasaron. Es una pista profética hacia el Mesías. En otras palabras, la historia de Jerusalén no solo es la historia de una ciudad sitiada, sino la historia de un Salvador rechazado. La piedra pesada para las naciones es también la piedra de tropiezo para muchos corazones. Entonces, la pregunta ya no es solo política, es personal. ¿Qué haces tú con esa piedra? ¿Qué haces tú con la persona de Jesús, el que murió en esa ciudad y resucitó para ofrecer salvación? Porque la Biblia enseña que, así como las naciones serán juzgadas por su postura frente a Jerusalén, cada individuo será confrontado por su postura frente a Cristo. A la luz de todo esto, ¿qué representa Jerusalén para ti hoy? Más allá de los titulares y los mapas, Jerusalén es un recordatorio de tres realidades espirituales. Primero, nos recuerda que la historia no está fuera de control. Mientras los analistas discuten quién tiene la culpa, la Biblia nos muestra un Dios que ya había anunciado que esta ciudad sería una carga para el mundo. Si Él pudo describir con siglos de anticipación el rol de Jerusalén, tal vez no eres un presidente ni un diplomático, pero tienes tus propias Jerusalén, áreas de tu vida que se han vuelto un problema constante, relaciones que no puedes controlar, situaciones familiares que te superan, temores por el futuro que pesan como una roca en tu pecho. Y tal vez has intentado mover esa piedra con tu propia fuerza, con tus estrategias, con tus recursos, solo para terminar más agotado. La profecía de Zacarías no fue dada para que vivamos con miedo a las guerras mundiales, sino para que entendamos que hay un Dios soberano que usa incluso los conflictos de la historia para recordarnos que la única paz verdadera viene de Él. Jesús lloró sobre Jerusalén porque vio una ciudad que buscaba la paz por todos los medios equivocados, ignorando al príncipe de paz que tenía delante. Hoy, mientras los misiles vuelan sobre el cielo de Medio Oriente y las negociaciones fracasan una y otra vez, la invitación de Dios sigue siendo la misma. Volved a mí. Antes de que llegue el día en que las naciones se reúnan contra Jerusalén de manera definitiva, Él está llamando a personas de todas las naciones a reconciliarse con Él por medio de Cristo. Imagina por un instante el cuadro final que la Biblia presenta. Una Jerusalén no ya dividida, discutida y bombardeada, sino una Jerusalén renovada, donde no habrá más llanto ni clamor ni dolor. Una ciudad donde las naciones ya no levantarán espada, donde las puertas estarán abiertas porque no habrá enemigo que temer. Esa es la visión de Apocalipsis, una nueva Jerusalén descendiendo del cielo, preparada como una esposa para su esposo. Entre la Jerusalén actual, cargada de conflicto, y la Jerusalén futura, llena de gloria,
Estás tú y estoy yo. Nos toca vivir en el tiempo de la tensión, cuando la piedra sigue siendo pesada y las heridas siguen abiertas. Pero también es el tiempo de la esperanza, porque el mismo Dios que anunció este conflicto, anunció también su final. La ciudad que hoy es un problema para el mundo es, al mismo tiempo, una señal de que Dios cumple su palabra. Cada noticia sobre Jerusalén te recuerda que la historia se acerca a un desenlace que no será decidido en un parlamento humano, sino en el trono de Dios. La pregunta es, cuando todo esto se intensifique, cuando las naciones sigan cargando esa piedra hasta desgarrarse, ¿dónde estarás tú? ¿Entre los que se levantan contra lo que Dios ha determinado o entre los que se refugian en él? Jerusalén no es solo un lugar al que miran los poderosos. Es una llamada de atención para los sencillos. Es como si Dios dijera, miren esa ciudad, ahí les estoy mostrando que mi palabra es verdadera, que mi plan avanza y que mi hijo volverá. Y mientras el mundo discute quién tiene derecho sobre esas piedras, Dios nos recuerda que el verdadero derecho sobre nuestras vidas le pertenece a Él. La próxima vez que veas imágenes de Jerusalén en las noticias, no la mires solo como un problema geopolítico sin solución. Mírala como una señal profética. Recuerda a Zacarías 12:3 y hazte esta pregunta. Si Dios acertó con Jerusalén, ¿no acertará también con su promesa de salvar, restaurar y hacer nuevas todas las cosas en mi vida? La ciudad que la Biblia dijo que sería un problema para el mundo es, al mismo tiempo, la ciudad desde donde un día fluirá la paz verdadera. Entretanto, mientras la piedra sigue siendo pesada para las naciones, puedes decidir hoy no pelear contra Dios, sino descansar en Él. Porque cuando todo lo demás se tambalee, el que confía en la roca eterna no será jamás avergonzado. Si este video te ha gustado, compártelo con gente como tú, que gustas de la arqueología bíblica y de las profecías reveladas para nuestros tiempos. Dios guarde tu vida.